Entonces, la compensación renal, ¿en qué sentido tiene que ir? Para el agudo son 2 y para el crónico son 5.000 equivalentes que tiene que caer el bicarbonato por cada 10 mililitros de mercurio que caiga en presión. Entonces, hecho este cálculo en la gasometría de sus pacientes, ustedes fácilmente pueden distinguir si es un trastorno puro o es un trastorno mixto. En cuyo caso, pues, tienen que buscar la otra causa y eso lo veremos cuando hagamos fisiopatología. Y finalmente, las acidosis metabólicas tienen apellido paterno y tienen apellido materno igual que nosotros, ¿no? Entonces, acidosis metabólica, anion gap normal o anion gap alto. El anion gap está representado aquí, es simplemente en la columna de aniones, la suma de cloro y bicarbonato no es igual que la del sodio. ¿Por qué? Porque aquí están aniones que normalmente nosotros no medimos, que son sulfatos, fosfatos, proteinatos, que en el laboratorio no se ven. ¿Qué medimos nosotros? Sodio, cloro y bicarbonato. Normalmente el valor de esta columna no medida corresponde a 10 más menos 2, es el valor normal. Entonces, de acuerdo al estudio de los gases de nuestro paciente, que como ya repetíamos, no podemos pedir solamente gases, sino hay que pedir electrolitos. ¿Se acuerdan el potasio cómo influencia el equilibrio ácido-base? Entonces es importante pedir electrolitos. ¿Y para qué nos va a servir? No solamente para saber si es que interviene o no en la génesis del trastorno, sino también para saber si es que el anion gap está normal o no. Si nosotros tenemos una acidosis metabólica con un anion gap normal, automáticamente nosotros tenemos que echarle el ojo al cloro y vamos a encontrar siempre así, mayúscula, negrita, subrayado, que el cloro está alto, siempre. Y eso se llaman acidosis metabólicas hiperclorémicas o inorgánicas. ¿Cuál es la causa? Que aquí el bicarbonato está tan chiquito como acá, ¿no es cierto? Solamente que acá hay una diferencia grande. Este bicarbonato se ha perdido. ¿Dónde se ha perdido? Se ha perdido, puede ser por riñón en efectos tubulares o lo más frecuente por tubo digestivo. Todo lo que está por debajo del ángulo de Treitz, saben ustedes que tiene un alto contenido de bicarbonato, entonces ustedes pierden el bicarbonato fuera de su organismo, se ha perdido. Y cuando se pierde el bicarbonato ¿con quién se va? ¿Con quién se va? ¿Ah? ¿Con quién? ¿Con hidrogenio? ¿El bicarbonato? No, el bicarbonato ¿con quién se va? Si se va con hidrogenio no hace ácido carbónico, CO2 y agua, eso no llega al orina. ¿Ah? Con sodio. Y si pierdo bicarbonato de sodio, ¿qué estoy perdiendo? ¿Ah? Agua. Volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese volumen que pierdo? Ese que perfunde todos los capilares del organismo, ¿cómo se llama ese espacio? Volumen circulante efectivo. Y cuando yo pierdo volumen circulante efectivo, ¿qué es lo que pasa normalmente como respuesta? Sale el trío. Exacto. Salen los tres y lo que van a hacer es reabsorber agua, sodio. ¿Y el sodio? ¿Quién es el amante del sodio? El cloro. Por lo tanto, lo que va a pasar es que esto se va a convertir en una acidosis metabólica hiperclorémica. Para eso sirve la medición de los electrolitos. Ahora, aquí el bicarbonato también está chiquito, pero aquí no se ha perdido. Aquí está AMPAI detrás de los aniones. Este tipo de acidosis metabólica es aquella en que yo tengo ganancia neta de ácidos. Ejemplo, vino un Orión, atropelló a un humano, que no es infrecuente, ¿no? Y el humano se desangró, perdió volumen, está en shock, su presión está severamente disminuida. ¿Qué pasa? Que con el metabolismo aeróbico se convierte en anaeróbico. ¿Y qué cosa aumentamos en la producción? Ácido láctico. ¿Y el ácido láctico es un anión? Sí, fuerte, digan sí. Encuentran a un paciente diabético
que está con una glucosa en más de 500, hiperventilando. ¿Qué es lo que está haciendo? Una cetoacidosis diabética. ¿Qué acumuló? Ácido acetoacético, beta hidroxibutírico. ¿Esos son aniones, sí o no? También se acumuló. O el sujeto tomó pues tabletas de ácido acetilsalicílico en cantidades grandes con fines suicidas y elevó su nivel de aniones. Cualquiera que sea la causa en que yo acumulo aniones, ¿cuál es el mecanismo de defensa cuando empiezan a aumentar nuestros aniones en sangre? Muy bien, el buffer. ¿Y quién es el buffer que está a la mano, el más rápido? Entonces el bicarbonato me lo consumo. Y por esa razón el bicarbonato aquí está chiquito, porque ustedes dirían, pero si está lo mismo, sí, pero acá el anión está aumentado. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes aprendan a diferenciar un tipo de otro? Porque en la práctica clínica, cuando ustedes empiecen a manejar a este sujeto, yo le voy a reponer el bicarbonato en mayor cantidad. A este sujeto tengo que hacerlo hasta un nivel determinado, que ahorita no me lo voy a decir porque los voy a confundir, pero digamos el nivel diana, el nivel objetivo, acá es mucho más alto que el nivel objetivo de bicarbonato para sacarlo en peligro. ¿Por qué? Porque a la hora que yo pase el bicarbonato para reponerla acá, estoy haciendo lo correcto, el paciente lo ha perdido. Pero a la hora que yo empiece a pasar bicarbonato y controle la diabetes o la hipoperfusión del paciente o retire el tóxico, el sujeto va a ir liberando bicarbonato de los aniones, porque está cambiando su pH. Y a la hora que libere bicarbonato, si yo le puse la misma cantidad que acá, que le calculé por kilo de peso y se me aprobó la matemática, el sujeto va a entrar en alcalosis. Y cuando hay alcalosis, ¿qué cosa pasa con el PCO2? Aumenta. Empieza a retener, ¿no es cierto? Y el CO2 atraviesa la barrera hematoencefálica rápidamente, lo que no es el bicarbonato, y que va a generar edema cerebral. Y ustedes se lo pueden echar al paciente. Entonces, por eso es que desde ahora aprendan, ¿no? Ciencias básicas no puede ser ciencias básicas, tiene que ser con correlato clínico. Entonces, tienen que aprender eso. Es importante determinar el apellido materno de la acidosis metabólica. Y para completar, ya les puse esto de las causas de acidosis y alcalosis para que vayan un poco entrando a los mecanismos causales que en la práctica clínica van a encontrar. Las acidosis metabólicas pueden ser porque yo produzco mi cantidad normal de iones, de ácido, pero no tengo todos los mecanismos para eliminarlos. Entonces, eso es cuando tengo insuficiencia renal, ¿no? El riñón está enfermo, entonces no produzco amonio en el tubo proximal, lo que aprendimos en la clase de ayer, y tampoco puedo secretar el hidrogenio. ¿En qué tipo de células del tubo colector? ¿Ah? Principales, P de potasio, y todavía te tiene motecnia. Me he venido completamente a amargarme el fin de semana. Principales. Entonces, la primera causa es, yo produzco normal, pero no puedo eliminarlo. Tengo el riñón enfermo. Y el riñón es el último que regula el equilibrio ácido-base. Entonces, este sujeto puede tener sus buffers normales, puede tener su función pulmonar, ok, pero su riñón, si no funciona, va a ser acidosis. La otra razón es que tengo un exceso de producción de iones de hidrógeno, me sobrepasa todos mis mecanismos compensadores, o sea, los agoto. ¿En qué casos es? Lo que hace un momento comentamos, acidosis láctica, los pacientes con cetoacidosis, que puede ser diabética, del ayuno o alcohólica, rhabdomiólisis masiva, o sea, destrucción, aplastamiento de masas musculares grandes en sujetos fornidos, y las ingestiones que pueden ser accidentales o con fines suicidas, que puede ser por salicilatos, metanol, etilenglicol o alcohol isopropílico. O sea, lo importante es que ustedes recuerden que las causas de acidosis metabólicas es: no puedo eliminar mi carga normal, tengo una carga aumentada, o pierdo la base, que es el bicarbonato. ¿Por dónde lo pierdo? Hemos dicho por tubo digestivo, todo lo que está por debajo del ángulo de artritis, sea diarrea, fístulas, o puedo perder a través del riñón en una tubulopatía que tiene este nombre, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando hablemos en fisiopatología. Entonces, esas son las tres causas principales por las que yo genero acidosis metabólica. La primera es, no puedo eliminarlo. La segunda es, me han inundado. Y la tercera es, muy bien,
pierdo la base al bicarbonato. Y en alcalosis metabólica hacemos un ejercicio similar. Cuando retengo bicarbonato, cuando pierdo a la otra parte del ácido carbónico es el hidrogenio. ¿Por dónde pierdo el hidrogenio? Por el tubo digestivo, vómitos, ¿no? Vómitos persistentes, no es el que vomita una vez, sino vómitos persistentes por un cuadro de gastritis, un problema de intoxicación o la hiperemesis gravídica en las gestantes, ¿no? Pero también puedo perder por el riñón. Acá están las causas, puede ser por exceso de mineralocorticoides como el hiperaldosteronismo, por diuréticos, pacientes con hipercapnia crónica, o sea, los retentores de CO2 crónico como los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, por fibrosis, pacientes con hipercalcemia o por movimiento hacia las células, de lo que hablamos de la hipocalemia. ¿Recuerdan la hipocalemia que generaba alcalosis metabólica? Aquí está, a esto se refiere. Otra causa de alcalosis metabólica es retención de bicarbonato. El bicarbonato solo se retiene cuando hay insuficiencia renal. Y la última causa es alcalosis de contracción. O sea, esos sujetos que tienen una pérdida de volumen líquido con baja concentración de solutos. Por ejemplo, sudoración excesiva. Estos sujetos pierden un volumen que es hipotónico, con baja concentración. Entonces, si yo divido la concentración de bicarbonato por el volumen, definitivamente la concentración es más alta porque está diluido en menos cantidad. Muy bien. ¿Preguntas sobre equilibrio ácido básico? ¿Todo ok? Muy bien. Empezamos con estructura y función. El hecho de que esté en diferentes partes de la fisiología renal, no como debería ser, es porque me ciño estrictamente al sílabus. Ya algunos alumnos me preguntaron ayer, pero es lo que dice el sílabus. Yo estoy así media desubicada porque como que me han pasado un pedazo de la nefrona para acá y el otro para allá, entonces estoy media rayada. Así que espero que ustedes no se confundan, lo que quiero es que les queden los conceptos claros. Los riñoncitos están en la parte posterior de nuestro abdomen y son retroperitoneales, ¿no? Por eso cuando alguien hace una peritonitis al riñón y se entera, él no se va a infectar, ¿no? Y cuando uno hace una pielonefritis, nunca hace peritonitis tampoco. Hace su absceso renal, hace su sepsis, pero no hace peritonitis, salvo puede que se fistulice, ¿no? Ya aspira al paciente. Los riñones tienen un peso promedio entre 115 y 170 gramos y esto depende de la talla del paciente, ¿no? Y generalmente el promedio de medida es esto que habitualmente aprendieron desde que estudiaron anatomía, ¿no? 11 por 6 por 3, se lo paporretearon y ese es el promedio. Y sabemos que tiene una zona periférica o cortical donde están básicamente todas las nefronas o unidades funcionantes y una zona medular donde están las estructuras tubulares. En ambos lados además sabemos que hay vasos sanguíneos. ¿Qué más hay? Linfáticos. ¿Y qué más? ¿Ambas? Nervios, claro. La médula renal, recuerden que es variable, entre 8 a 18 pirámides, ahorita la vamos a conocer. Y esto es lo interesante en el riñón. Del gasto cardíaco reciben entre el 20 al 25%. Y el riñón representa 5% del peso corporal. O sea que es un órgano altamente irrigado. Altamente irrigado. Este es el riñón, esta es la cápsula. Y les pongo así, no por ofender, porque sé que todos conocen el riñón, sino para acordarnos y grabarnos de que la cápsula es la única que tiene inervación. El resto del riñón no lo tiene. La inervación acá es simpática y luego tiene inervación las estructuras de excreción. Es por eso que cuando alguien tiene una infección urinaria o un problema de pielonefritis, salvo de que el riñón esté dermatoso, no le va a doler. O sea, alguien que no tiene infección urinaria, que no tiene un cálculo que lo obstruya, que no tiene un tumor que descienda a la cápsula, no le va a doler, ¿no? Entonces, cuando ustedes le digan, oye, tú estás estudiando medicina, me duelen los riñones, ¿no? Uno generalmente le dice con mucho cariño, creo que por la edad ya lo que te está doliendo es la columna, ¿no? Porque generalmente van a la consulta personas
que pasan los 50 años y dicen, nunca me enfermo de los riñones, me acabo de dar cuenta de que estoy mal de los riñones porque me duele la espalda, me duelen ambos riñones, y en realidad son problemas de tipo osteomuscular. Los riñones duelen solo cuando hay distensión o cuando el tema es un problema inflamatorio o obstructivo en la vía de excreción. Como ven, aquí está la zona de la corteza y la médula empieza pues en la zona de las pirámides, que es donde están los tubos colectores, la porción final de los túbulos, que son los que eliminan orina, que terminan en la papila, que va dentro de estos fondos de saco que se llaman fornix, que forman parte de los cálices menores, ¿no? Que son varios para formar cálices mayores, y la unión de varios cálices mayores son las divisiones de un espacio más grande, que es la pelvis renal, que es la parte más ensanchada del uréter, ¿no? Esta zona por donde ingresa tanto la arteria renal, la vena renal, y aquí falta ponerle el nervio, se llama el ilio renal. Entonces, como les digo, el gasto cardíaco es 5.000 en promedio, ¿no? Y tenemos un flujo sanguíneo del 20% del gasto cardíaco, y como flujo sanguíneo renal es aproximadamente el 85% del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo, perdón, esto equivale a 1.000 mililitros por minuto, ¿no? Este es el flujo sanguíneo renal efectivo. El flujo plasmático renal obviamente se refiere no a la masa de eritrocitos, sino al agua plasmática, y esto corresponde al 60% de esto. Entonces ya sabemos que el flujo sanguíneo renal efectivo es 1.000 y el flujo plasmático renal efectivo es 600 mililitros por minuto. Entonces aquí nuestro amigo, ¿no?, que es tan popular, dice, flujo por 100 gramos de tejido es 4 veces mayor que en el hígado, o el músculo del que está en ejercicio, y es 8 veces mayor que el flujo coronario, ¿no? Asombrado aquí el hombre. ¿Por qué razón? Cuando hagamos fisiopatología nos vamos a enterar que si alguien hace hipotensión y la presión arterial media baja por debajo de la perfusión del riñón, vamos a hacer insuficiencia renal aguda. Sin embargo, con esa presión nadie hace insuficiencia hepática, ni se infarta, pero el riñón sí. Y la pregunta que vendría inmediatamente es, ¿y entonces por qué sí? ¿Para qué le dan tanta sangre si igualito no la utiliza adecuadamente? Así que esa interrogante la vamos a llenar cuando hagamos fisiopatología. Pero vamos introduciendo en nuestro conocimiento este tema. Un flujo sanguíneo renal efectivo alto con un flujo plasmático renal efectivo en 600. ¿Alguien de ustedes se animaría a plantear por qué razón tiene esta carga de irrigación? ¿Por qué tiene que ser una irrigación tan alta en este tejido? ¿A quién se le ocurre? Suelten ideas. ¿Cuántos litros filtra el riñón en 24 horas, se acuerdan? 180 litros. ¿Y por qué filtra tanto si los demás órganos no filtran tanto? ¿Por qué será? ¿Cómo? ¿Qué cosa tiene que hacer el riñón? O sea, mantener la homeostasis constante. Y la única forma en que yo puedo mantener todo el tiempo constante es darle vueltas y vueltas y vueltas a la sangre y pasarla por el colador de los glomérulos constantemente. Esa es una de las razones por la que este órgano tiene que tener un flujo tan alto, para darle más de 60 o 80 vueltas al día a todo nuestro volumen sanguíneo. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo está la irrigación, ¿no? Esta es la arteria renal y aquí estamos viendo las arterias segmentarias. Arteria renal, estas son las arterias segmentarias. Luego vienen estas arterias que van aquí al costado de las pirámides, que son las arterias interlobares. Las que bordean a las pirámides son las arterias arcuatas, o de donde salen estas arterias más pequeñas, que son las arterias interlobulares, que también se le llama arterias radiales. De estas arterias interlobulares es donde sale la arteriola aferente. Entonces me preguntan, ¿dónde nace la arteriola aferente?
de las interlobulares, y si les ponen en la pregunta con otro nombre sería también de las arterias radiales. Muy bien. Ahí está la papila con las arterias radiales, ¿no? Miren la cantidad de arterias radiales que obviamente van a suplir a cada nefrona. De las arterias radiales, como he dicho, sale la arteriola aferente y del glomérulo, la salida es de la arteriola eferente que va a bajar para irrigar a quienes, a los túbulos, ¿no es cierto? Y cuando regresan por los vasos rectos ascendentes y van a hacer el mismo recorrido para formar la vena arcuata y esta vena, ¿cómo se llamará esta vena? Radial. ¿Hay que leer rápido? Radial. ¿Cómo se llama? Radial cortical. La vena radial o vena interlobular, ¿no? O sea, tienen el mismo nombre, solamente que es cambiar la arteria por vena. Lo importante es de que los vasos que irrigan a las asas a los túbulos hasta la capa externa de la médula, que son las de asa corta, se llaman capilares peritubulares, y las que llegan a la zona profunda de la médula cambian el nombre y se llaman vasos rectos. ¿Por qué? Porque la estructura y función de estos es diferente. Estos básicamente lo que mueven es cloruro de sodio y agua y participan en el mecanismo de contracorriente. Mientras que los otros lo que hacen es, aparte del transporte de agua y de sodio, también llevan nutrientes, llevan oxígeno, hacen otro tipo de funciones que no tienen estos, que son altamente especializados. Aquí, para que se relajen, una microfotografía electrónica que es bellísima, donde les muestra la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no? Esto es real, no es un cartoon como el que les he mostrado. Claro, eso no es de un humano, es de una rata, pero todo lo que se hace en ratas lo extrapolan al humano, ¿no? ¿Será porque las ratas se parecen a nosotros? En el Congreso hay un montón, ¿no? Como yo digo, no hay ratas, hay ronzopos. Esperar que se vayan de una vez que ha quedado. El comepollo, el lavapié, el robacable, no sé cuánto más, ¿no? Todos tienen chapa. La circulación renal, ¿cómo interviene en la formación de orina? ¿Qué impacto tiene? Lo primero es de que la filtración glomerular, ¿no?, dada por la circulación renal, que es la que va a determinarla, va a permitir la excreción de huisolutos. Si yo disminuyo la irrigación al riñón, va a disminuir el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal, y si disminuye el flujo hacia las nefronas, la filtración glomerular va a caer. Si cae la filtración glomerular, voy a disminuir la excreción de todos los solutos y obviamente también del agua. Lo segundo son los capilares de la corteza, ¿no? Que hemos dicho que reabsorben agua y solutos a la circulación sistémica, son los que regulan la reabsorción y secreción, pero los vasos rectos, vuelvo a repetir aquí machaconamente, tienen que ver con el tema de la concentración y dilución urinaria, o sea, con el mecanismo de contracorriente. Por eso es que tienen un nombre diferente. Con respecto a los glomérulos, ¿no?, las nefronas, tenemos nefronas que están en la zona cortical y las nefronas que están en la zona más profunda, ¿no? Y la característica, la diferenciación es que van hasta la zona medular interna, participan en el mecanismo de contracorriente, y estos corresponden entre el 15 al 20% de todas las nefronas del 1.200.000 o 1,5 millones que tenemos todos nosotros en cada riñón, si es que tenemos función renal normal. Estas son las partes de la nefrona, que son las que vamos a estudiar progresivamente con respecto a sus mecanismos de transporte y cuál es su impacto en la regulación de la homeostasis, ¿no? Arrancando del glomérulo tenemos esta primera parte que termina acá, que es la pars convoluta del tubo proximal, que es diferente en lo que se refiere a transporte de solutos a la pars recta, que es esta, el número 3 del tubo contorneado proximal. Cuando uno hace insuficiencia renal aguda, la que se lesiona es esta, la pars recta. A pesar de que transportan igual cantidad de solutos, que son, digamos, la parte de la nefrona que más trabaja, esta lesión se debe a que están en la parte
debajo de la corteza, donde la circulación es más lenta y es menos eficiente. Y con un transporte alto, entonces estos, frente a una caída de presión arterial, hacen isquemia con mucha más facilidad que la parte convoluta. Luego viene la rama descendente y la rama ascendente delgada, ¿no? Aquí a la vuelta, y luego tenemos la rama ascendente gruesa, que en su porción final forma esto que se llama la mácula densa, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la autorregulación del flujo sanguíneo renal, como vamos a ver. Luego empieza el túbulo distal, y en su porción final el túbulo distal cambia de nombre y se llama túbulo conector. No solamente es porque conecta a son varios túbulos distales que se conectan al conector, sino porque las células en el conector son exactamente iguales que en el colector, o sea, son células de tipo principal e intercaladas, ¿no? O sea, aquí cambian las características del túbulo distal. Y varios, como digo, túbulos distales se unen para formar el tubo colector, que es el que llega hasta la zona medular interna. ¿Y esta va a terminar en dónde estos colectores? ¿En dónde? ¿En dónde? En la papila, así es. Por acá nomás están despiertos los demás. Veamos este cartoon para ver la estructura de la asa capilar glomerular y la barrera de filtración, que son las cosas que tenemos que ir viendo para aprender cómo es que se producen los mecanismos de transporte a través de la barrera de filtración. Todos los capilares del glomérulo, ¿no? Las ramificaciones, todas las divisiones que tiene la arteriola aferente, se incluyen dentro de esta parte ensanchada del túbulo proximal. Como ven, aquí en negro está la membrana basal del capilar, ¿no? Tenemos por dentro unas estructuras que, como ven, no están unidas, sino tiene como huecos, o sea, es fenestrado, que son las células endoteliales, o sea, el endotelio es fenestrado, lo que permite la filtración de lo que hay del contenido de los capilares hacia el espacio urinario. Pasada esta barrera, la siguiente barrera que tiene que pasar ese filtrado es la membrana basal glomerular, que tiene 3 capas. Ustedes lo han estudiado en histología. ¿Cuáles son esas 3 capas? Van a empezar a moverse los músculos más poderosos de los estudiantes de medicina. ¿Cuáles son? Los oculomotores, ¿no? Pues no hay problema, miren arriba. Son los músculos más potentes de los estudiantes de medicina. ¿De la membrana basal? No. Empezamos lámina densa, rara externa y rara, por contraposición les queda el interno. A ustedes hay que tirarle el maicito para que se acuerden de las cosas, para que piquen. Y por fuera tenemos a las células epiteliales. El epitelio, tenemos un epitelio que es el epitelio parietal, ¿no? Es el epitelio parietal, y tenemos el que va por fuera de la membrana basal, que es el epitelio visceral. O sea, parte del epitelio visceral es lo que nosotros conocemos como las estructuras podocitarias, procesos en pie, pedicelos, como quieran llamarlos, con tal que se acuerden de ellos. Que, como ven, también son fenestrados, ¿no es cierto? O sea, todo esto es lo que tiene que atravesar nuestra agua plasmática para pasar al espacio urinario y formar la orina. La otra estructura es la que tenemos en verde, ¿no? Que es el mesanquio, que es una estructura de soporte que está formado no solamente por material colágeno, sino también por células mesanquiales. Y tenemos aquí la arteriola aferente, la arteriola eferente, y en la arteriola aferente, cuando contacta con la porción terminal de la rama ascendente gruesa de Henle, aquí se forma el aparato yuxtaglomerular, y esto de aquí se conoce como la mácula densa, ¿no? Que en células modificadas de este epitelio tubular que están en contacto con el mesanquio extraglomerular, porque esto está fuera del glomérulo, y que tiene contacto con las células granulares de la arteriola aferente. Aquí podemos ver al podocito, ¿no? Visto en magnificación, es lo que forma el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Fenestrado. Visceral. La membrana basal, y aquí está la célula endotelial.
¿Cuál es la característica de esta estructura? Aquí tenemos a los podocitos y entre podocito y podocito existe este espacio que es el diafragma de hendidura. Es este espacio el que regula el pasaje de los solutos que van a ir desde la luz capilar, van a pasar por las fenestras del endotelio que son inmensas, así que aquí pasa Pedro en su casa, como se dice, atraviesa la barrera. ¿Hay Pedros acá? Sí, ¿no? Ay, Pedro. Está flaco, pero no para atravesar la barrera. Y aquí en este espacio tiene proteínas contráctiles que ahorita las vamos a ver, que es la que va a regular el pasaje de las moléculas. Todo lo que mide más de 42 Armstrongs no pasa. Y lo otro es de que toda esta estructura, toda, completa, tanto la célula endotelial, la membrana basal y el podocito, están cargados eléctricamente con cargas negativas. O sea, es una estructura de tipo policatiónica, polianiónica, muy bien, ¿no? Y eso permite rechazar todas las partículas que tienen carga negativa y donde está incluida pues la albúmina. Los componentes de la membrana basal no me interesa que se aprendan todo, lo que me interesa es que se aprendan que es colágeno tipo 4, que es la más importante, que la van a escuchar de aquí en adelante cada vez que hablen del riñón. Y lo otro son los proteoglicanes sulfatados. O sea, acordamos que la membrana basal, componentes más importantes, colágeno tipo 4, que es el más abundante, y los proteoglicanos sulfatados. ¿Qué serán los proteoglicanos sulfatados? Los que le dan la negatividad a esta estructura de la membrana basal. Esta es la estructura de la membrana basal glomerular, ¿no? Como ven, pasan moléculas de diferente tamaño con un límite de 42 Armstrongs. Y aquí tenemos a los podocitos en donde podemos ver cuál es esa proteína contráctil, es la nefrina. La nefrina es la que se contrae para no dejar pasar partículas grandes. Y esa nefrina es la que se pierde en todos los pacientes que hacen síndrome nefrótico. Se pierde esa proteína que puede ser temporalmente, como sucede en la lesión mínima de los niños, o se pierde definitivamente y entran en fibrosis, como sucede con la patología de los adultos, que son más evolutivas y que van a la falla renal avanzada. Entonces, como ven, existen otra serie de proteínas, ¿no? Pero las más importantes son nefrina, podocina y la CD2-ADP. Estas son las que tienen que ver con la ligadura, la ligazón de esta nefrina para anclarse con el esqueleto de actina. Estas son las más importantes, nefrina, podocina y la CD2-ADP. ¿Qué tengo que acordarme? Lo más importante, ¿quién es la nefrina? ¿Para qué sirve? Y que es una proteína contráctil que lo que va a hacer es pegar a los podocitos para impedir que pasen moléculas grandes. El aparato yuxtaglomerular, acabamos de decir que está formado por la mácula densa de la rama ascendente gruesa de Henle, no es del túbulo distal, como escriben en algunos libros de fisiología erradamente. Es rama ascendente gruesa de Henle, porción terminal. ¿Quién más forma el aparato yuxtaglomerular? Lo vimos en el cartoon anterior, las células mesangiales extraglomerulares. ¿Y quién más? Las células granulares de la arteriola aferente, que son las encargadas de producir renina. Entonces, estas son las estructuras del aparato yuxtaglomerular. Aquí podemos ver al mesangio y estas son las células modificadas de la mácula densa. Hola. Y estas son las células granulares, ¿no? Miren ustedes, esta es la arteriola aferente, estas son las células granulares, esta es una microfotografía, esta sí es de humanos, por si acaso. Y esta es una microfotografía del mesangio, y aquí está la célula mesangial. Ustedes dirán, ¿para qué me ponen la foto de la célula mesangial? Porque como les digo, yo siempre, cuando hago docencia es, miren, escuchen. ¿Para qué les pongo la foto de la célula mesangial? La célula mesangial es tremendamente importante en el riñón. Su característica principal es que actúa como monocito macrófago. O sea, basurerito, ¿no es cierto? Basurerito. Y el monocito macrófago, como ustedes recuerdan, frente a toda noxa inflamatoria,
reacciona produciendo una gran cantidad de citoquinas. O sea, este es capaz de producir citoquinas. Además, es capaz de elaborar prostaglandinas. Además, se comporta como célula muscular lisa vascular, o sea, tiene capacidad contráctil. Entonces, imagínense en una enfermedad renal que agarre el glomérulo, los glomerulonefritis, que se produzca una reacción inflamatoria como es lo habitual en todas estas patologías, y se produzca esta reacción de liberación de una serie de citoquinas más contracción del mesangio. ¿Qué va a pasar con la luz capilar? Disminuye. Y al disminuir, ¿qué va a pasar? Va a caer la filtración glomerular. Y esa es la razón por la que las glomerulonefritis pueden ser tan agresivas, ¿no? Entonces, guarden en memoria a la célula mesangial. Y bien, veamos a los túmulis. Y aquí vamos a hacer la división entre los que trabajan y los que no trabajan, ¿no? Así como estudiantes de medicina, los que leen y los que no leen. Veamos a la célula tubular proximal. Miren ustedes la cantidad de organelas que tiene, totalmente invaginado en el lado vasolateral, borde en cepillo, ¿no? Y un montón de aparatos de Golgi, lo cual significa que tiene una actividad metabólica intensa. Sigamos bajando. La pars recta también tiene organelas, tiene su borde en cepillo, y por el lado vasolateral el epitelio invaginado, lo cual indica que hay trabajo. Pero bajemos a la rama descendente delgada del asa de Henle y la rama ascendente. ¿Qué tienen? Se rasca la cabecita, es como cuando uno va a una oficina pública que llega uno 5 para las 8, la señorita me puede atender, no todavía falta 5 minutos, espérese un rato, son las 8, un ratito voy a acomodar mis papeles. Llegaron ustedes 10 para las 5, no, yo ya cerré mi ventanilla, pero señorita, faltan 10 minutos. Sí, pero ya no voy a atender. Estos son. Esos servidores públicos que van a no querer trabajar, que solamente van a sentarse, como digo, a sacarle brillo al pantalón o a la falda, ¿no? Estas son, entonces, imagínense ahí a un trabajador que no los quiera atender, ¿ya? Para que nunca se olviden de que estas células tienen poca actividad. ¿Qué es lo que hace la rama descendente delgada de Henle? Está parada en el intersticio, estás muy concentrado, ya, te voy a soltar agua. No estás muy concentrado, no te doy agua. Esto es lo que hace. Y la rama ascendente delgada también está en la mitad de todo el intersticio hiperosmolar. Dice, te falta sodio, te doy un poco de sodio. No te falta, no te doy, ¿no? Así de simple es el trabajo de esta zona. Y tenemos a la rama ascendente gruesa de Henle. Como ven, aquí esta célula trabaja. Vamos a conocer cómo son sus sistemas de transporte. Es altamente eficiente en su trabajo. El tubo contorneado distal también, miren ustedes. Y tenemos al tubo colector que tiene menos organelas porque su trabajo pues, es mucho menos eficiente. La capacidad de transporte para las células del tubo colector no están en el transporte de sodio, que son las que consumen más ATP, consumen más energía, sino está relacionado con secreción de potasio y con secreción de hidrogeniones, ¿no? Una de las cosas interesantes que ha sido descubierta recientemente es que la célula principal, no las intercaladas, esta es una célula principal, tiene estos cilios. Y parecería que estos cilios son mecanorreceptores y quimioreceptores. O sea, son capaces de sentir la velocidad de flujo y capaces de sentir la concentración del fluido que pasa a través de ellos, y que probablemente se requieran más conocimientos para saber qué tanta importancia tienen estos cilios en las células principales. Ninguna otra célula de toda la nefrona tiene estos cilios en donde se ha demostrado esta capacidad mecanosensora y quimiosensora. Con respecto a la inervación de los riñones, solamente tiene fibras simpáticas, no tiene fibras parasimpáticas. ¿Qué parte de la vía urinaria tiene fibra parasimpática? La vejiga. La vejiga, el riñón no. Las fibras adrenérgicas obviamente liberan norepinefrina y epinefrina y están alrededor de todas las ramas mayores de la arteria renal, la aferente y la aferente, para producir pues regulación del flujo sanguíneo renal, esa es su función. Y una de las cosas interesantes del simpático es de que
inerva a las células granulares de la arteriola aferente. O sea, cuando yo estimulo el simpático, directamente el simpático, aparte del tono arteriolar, va a ayudar a la liberación de los gránulos de nefrina. Y además inerva todos los segmentos del nefrón. Eso significa que cuando yo tengo una contracción de volumen circulante efectivo, debido a esta actividad del simpático, no solamente libero la renina, que después va a convertirse en angiotensina 2 y va a producir vasoconstricción, me va a ahorrar volumen, va a generar aldosterona para resolver agua y sodio, sino que todos los segmentos del nefrón, todos, completamente todos, son obligados a reabsorber sodio. Entonces el trabajo del simpático es tremendamente importante en la homeostasis de volumen. Y aquí tenemos a la vejiga. Esta es la capa muscular de la vejiga, que es lo que se conoce como ¿cómo se llama ese músculo? El músculo detrusor, ¿no es cierto? Tiene fibras en diferentes posiciones circulares, verticales, espirales, ¿no? Y es un músculo que está inervado básicamente por fibras parasimpáticas. El nervio simpático también tiene la inervación a la vejiga, pero en la vejiga se ha demostrado que no interviene en el reflejo de la micción. Interviene para regulación del tono vascular. O sea, si nos preguntan, ¿qué hace el simpático en la vejiga? Con la micción, cero. ¿Qué es lo que hace? Regula el tono de los vasos arteriales. No tiene ninguna función en la micción. Como recuerdan, hay una porción triangular cerca al cuello de la vejiga, que es el trígono. En la base de este trígono triángulo entran los uréteres, que característicamente en el desarrollo embrionario, digamos, se unen, o sea, como por un túnel, pasan por debajo de la mucosa vesical entre 1 a 2 centímetros, y cuando esto no se produce es que se genera un reflujo de orina cada vez que la vejiga se contrae. Cuando se produce la tunelización adecuada, la vejiga se contrae cuando está llena, como el reflejo miccional, prácticamente funciona como si fuese un esfínter del uréter e impide que la orina retorne. Cuando eso no pasa, se produce el famoso reflujo vésico-ureteral, que puede llevar a reflujo urinario y gran dilatación de los riñones, generando hidronefrosis que puede llevar a insuficiencia renal, ¿no? La parte final del trígono está cercana al cuello de la vejiga. Esto es lo que se llama la uretra posterior también, ¿no? Y tenemos el cuello de la vejiga que atraviesa aquí todo el piso urogenital y es rodeado por este esfínter externo, que es un músculo de tipo voluntario, ¿no? Todo esto es músculo liso, pero esto de acá, el esfínter externo, es músculo voluntario. ¿Cuál es el esfínter interno? ¿Se acuerdan de anatomía? El esfínter interno, ¿dónde está? El trígono. Hay esfínter interno, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Dónde está? Anatomía. ¿Cuántos años de anatomía? Está acá pues el cuello de la vejiga, como veo, la uretra posterior, y las fibras elásticas que la rodean, todo ese conjunto se llama esfínter interno, ¿ya? Este es el esfínter externo que está bajo control voluntario. Entonces, cuando se empieza a llenar la vejiga, ¿no?, con los primeros 50 a 100 centímetros, la presión empieza a subir en forma importante. Y luego, hasta que complete los 350 o 400 en una vejiga sana, hay muy poco cambio en la presión. La transmisión es por grupos musculares, no es una transmisión completa, sino eso permitiría pues reflejos muy intensos. Cuando se produce el llenado de la vejiga es que se desencadena el reflejo miccional. Sin embargo, estas ondas peristálticas pueden ser controladas voluntariamente y de esa manera uno retrasa. Pero conforme se va llenando, va a llegar un momento que lo que les pasa a ustedes, ¿no? Me puedo aguantar. Como ayer un paciente mío me decía, no quiero que me traigan el papagayo. Era la primera vez que se dializaba un paciente muy pudoroso. Me decía, voy a terminar la diálisis y recién voy a ir al baño. ¿Qué hizo él? Manejar pues su control voluntario con el esfínter externo, ¿no? Pero llega un momento en que uno ya no puede estar, ¿no?, desesperado, y muchas veces hay accidentes, ¿no? Cuando las contracturas por la vejiga sobrepasado, ¿qué capacidad? ¿Con qué capacidad puedo yo
ensuciar un piso. ¿Hasta cuánto se llena la vejiga? Hasta 500, ¿no? Y cuando termina de miccionar la persona, ¿cuánto tiene que quedar en la vejiga? Porque eso es importante, porque cuando ustedes hagan una ecografía y le dicen residuo vesical postmiccional tanto, ustedes dicen, ya. ¿Cuánto debe quedar normalmente? 10%, o sea, nunca debe pasar del 10%. Todo residuo que pase de esa cantidad significa que el sujeto tiene un fenómeno obstructivo que puede estar en cualquier parte del trayecto de salida a la orina. Entonces, la orina llega, ¿cómo llega? Desde los uréteres, ¿no? Tienen movimientos peristálticos que van empujando la orina, llegan hasta el músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Que es lo que va a determinar el vaciamiento. Conforme va aumentando el volumen, obviamente los reflejos son más intensos. Y el esfínter uretral, que es el esfínter de músculo esquelético, es de tipo voluntario, entonces uno puede controlar hasta cierto límite, que cuando se no sea muy intensa, pues el deseo miccional. La capacidad de 400 a 450, algunas personas están medio litro, como ha dicho su compañero, y el vaciamiento se da porque se tiran pues todos los receptores en la vejiga. Entonces, ¿qué necesito para que la vejiga se vacíe? En primer lugar, que se contraiga el músculo liso, o sea, el detrusor. Segundo, que se relaje el esfínter uretral externo, que es de control voluntario. Y lo importante que recuerden que este es un reflejo espinal mediado por el parasimpático. Vuelvo a repetir, el simpático no tiene que ver en el reflejo de la emisión. Y en el riñón, ¿quién es el que prima? El simpático, ¿cierto?